¿Cómo estás, iglesia? Que el Señor te bendiga ricamente. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes la palabra del Señor y algunas reflexiones acerca, sobre todo, de experiencias que Él nos ha permitido vivir en estos tiempos en los cuales estamos todos en casa y que sabemos todas las situaciones que hay a nuestro alrededor. Primeramente, le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por la obra que está haciendo en las familias de Casa de Oración y también por los milagros poderosos que ha hecho con muchos de nuestros hermanos que han estado enfrentando quebrantos de salud y que gracias a Dios hoy en día se han recuperado. Al mismo tiempo le damos gracias al Señor por la fortaleza que ha dado a otros de nuestros hermanos que lamentablemente han tenido familiares que se han adelantado en su camino hacia el cielo. Sabemos que el Señor tiene propósitos con todos los que quedan aquí en la tierra y sobre todo haya paz en sus corazones, es nuestra oración. Quiero que vayas conmigo en esta oportunidad al capítulo 15 del Evangelio según San Juan y que leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús a sus discípulos, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Señor, te doy gracias en esta oportunidad por tu palabra. Sea ella y tu Espíritu Santo quienes hablen a nuestros corazones. Más allá de cualquier buena intención o deseo que haya en mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo que traiga convicción a todos de lo que tú quieres hablarnos en esta oportunidad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué interesante que Jesús introduce el concepto de la poda y habla sobre los frutos y las ramas. Quizá usted, al igual que yo, ha leído muchas veces este pasaje. En otra versión, en Reina Valera, habla de los pámpanos. Me gusta esta porque tiene términos que quizás conocemos un poquito más convencionalmente. Habla de ramas, habla de fruto. Fíjese qué interesante la poda y el cortar las ramas. En esta oportunidad quiero que usted vaya conmigo atravesando un poquito acerca de este concepto de la poda. Fíjese que no es lo mismo podar que cortar. Este versículo empieza Jesús diciendo: Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Eso quiere decir que hay áreas en la vida de nosotros que quizás no producen ningún fruto, y ahora vamos a hablar de qué es el fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Qué interesante, porque Jesús, como buen maestro que era y que es a través de su palabra, enseñaba utilizando ilustraciones que el público que le escuchaba podía comprender perfecta y claramente. No iba por simplemente hablar de cosas de las que ellos no iban a comprender y entender. Y por eso es interesante que hoy, con la ayuda del Señor, yo pueda lograr que nosotros, los que estamos aquí presentes en esta transmisión, podamos también comprender eso. Qué interesante, porque Él habla de cortar ramas que no producen fruto y habla de podar ramas que sí producen fruto. Entonces yo así me hacía la pregunta: ¿y cuál es la diferencia entre cortar y podar? Cuando uno corta una rama, simplemente la está cortando porque esa rama o está enferma o simple y sencillamente no está aportando beneficios a la planta principal. Quiero compartirles y presentarles aquí esta plantita de albahaca que yo he estado cuidando, al igual que otras en casa. La albahaca es una hierba aromática, es una planta aromática que le permite preparar a usted deliciosas recetas. Un pesto, le da un aroma delicioso a las comidas. Y esta albahaca, como usted la puede observar, inició siendo una sola ramita con 2 o 3 hojitas, pero ella se ha ido abriendo, como usted puede ver, y expandiendo hacia los lados en distintas direcciones gracias a la poda. Y le explico qué es la poda. La poda, según el diccionario, no es otra cosa que es el corte que se hace a las ramas o a parte de las ramas de una planta o de un árbol con el objetivo de fortalecerle y permitir que crezca con más vigor. O sea, la poda no es algo negativo para una planta.
En cambio, el corte sí es algo negativo. Como les decía hace un momento, cuando cortas una rama de un árbol o de una planta, lo haces con el objetivo de que no crezca más nada de lo que cortaste, o que en el momento o en el lugar donde cortas, el árbol o la planta simplemente ya no va a tener más nada en su lugar. En cambio, cuando podas, debes elegir con mucho cuidado, dependiendo de la planta, en qué punto debes podar para que esta poda se convierta en una acción saludable para la planta. Y esto que les acabo de decir, aunque está en el diccionario y se encuentra fundamentado en aspectos científicos de la naturaleza y de la biología y de la botánica, está escrito aquí en la palabra. Dice: Él corta de mí, dice el verso 2, toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Quiere decir que hay áreas de nuestra vida, mi querido hermano, que probablemente el Señor necesita cortar, y hay otras donde simplemente necesita podar. Creo que cada uno de nosotros sabe mejor cuáles son. Puedo darte algunos ejemplos, quizás en no todos tú te puedas sentir o hallar identificado. Hay prácticas en nuestra vida, hábitos que no necesariamente tenemos que podar, más bien tenemos que cortar. A veces la forma de hablar, la manera de conducirnos, la forma o la metodología en la toma de nuestras decisiones requieren simplemente un corte. O sea, esto ya no debe ser parte de mi árbol estructural. Esto ya no se ve bien dentro de mi forma como persona, como creyente, como hijo de Dios. Puedo elegir o decido elegir otra manera de usar mis palabras, mi boca, mis pensamientos, y prefiero entonces, en vez de podar y decir que no, yo quiero que esto crezca en mí, prefiero mejor cortarlo. ¿Sabes que si tú tomas esta planta de albahaca y la cuidas y la podas en los lugares correctos, ella podrá desarrollarse como un gran arbusto? Pero si tú la dejas así como yo la tengo y no la podas en ningún momento, llegará un punto en el que esta planta probablemente morirá. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué va a morir? Si tiene muchas hojas y se ve muy bonita. Porque llega un momento donde la planta necesita podar, que tú le podes las hojas en ciertos puntos, como les acabo de decir, específicos, para que ella pueda desarrollarse. Y como decía la definición del diccionario, la poda permite que la planta crezca con más fuerza y vigor. Dios quiere que tú y yo demos fruto. Y eso es precisamente lo que dice este versículo en la segunda parte. El hecho de que las ramas sean podadas es para que den fruto y den aún más fruto. Entonces, aquí se introduce un concepto, el fruto. ¿Para qué es necesario el fruto? Vamos a seguir leyendo el verso 3 de este capítulo 15 de Juan. Dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. O sea, Jesús les está diciendo a los discípulos: ya a ustedes yo le quité un par de ramitas en el lugar donde se las tenía que quitar, precisamente a través del mensaje que yo les di. Eso que nos dice a ti y a mi iglesia, que el Señor ya nos ha garantizado el crecimiento, el desarrollo y la producción de fruto en nuestra vida. Si tú crees que todo lo que te ha pasado hasta ahora en el tiempo de la pandemia, gracias a la COVID-19, era casualidad o no ha hecho ningún efecto, déjame decirte algo. Este versículo que acabo de leer es como si Jesús nos estuviese diciendo hoy en día: con todo lo que ustedes han experimentado hasta ahora durante este tiempo, ustedes ya han sido podados y purificados por todas las cosas que les han pasado. Cada uno de nosotros ha recibido una buena dosis de poda en el árbol de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestra paciencia, de nuestra espera. Cada uno de nosotros también, estoy seguro, que ha recibido un buen par de cortes en algún lado de nuestra vida. Hemos tenido que cortar con algunas prácticas y aprender a vivir de otra manera, porque Dios no toma ninguna de estas experiencias que estamos viviendo como un efecto de la casualidad, ni va a impedir que estas experiencias nos ayuden a crecer. Al contrario, Él potencia tu crecimiento, potencia tu desarrollo como creyente, como cristiano, como líder, como padre de familia, como hijo, como siervo, a través de la poda en tu vida. Mira lo que sigue diciendo en el verso 3. En el verso 4, dice: permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no produce fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ahora, hablamos del fruto, y yo les decía hace un momento, ¿qué significa en este caso el fruto? No estamos hablando en este instante per se del fruto del Espíritu Santo. Quiero que vayamos un poquito más de nuevo a la botánica. El fruto es la acción cumbre, es el punto máximo de desarrollo de una planta, porque en el fruto se ubican las semillas, y las semillas es la manera, es el mecanismo que la naturaleza ha desarrollado y que Dios le ha dado para reproducirse. Un árbol un árbol de frutos que da frutos se puede reproducir de distintas maneras. Hay una manera que se llama por tallo o por esqueje, a través de una ramita de esa planta. Pero la manera más convencional, que naturalmente también se puede reproducir una planta, es a través del fruto. ¿Esto qué quiere decir? Que si la planta realmente está buscando reproducirse en un ambiente totalmente natural, ella lo va a hacer mediante la producción de fruto. Y para que se produzca ese fruto es muy importante la poda y es muy importante el corte de la planta. Y tú dirás, bueno, me estás hablando de la poda de nuevo. ¿Qué tiene que ver eso con el fruto? Cuando tú cortas las ramas que no son necesarias en la planta, que le restan energía a la planta, le restan nutrientes a la planta, que absorben energía que la planta podría direccionar específicamente hacia los frutos, tú logras que entonces esa planta tenga mejor fruto, porque estás quitándole aquellas cosas que drenan la energía que la planta debe llevar hacia el fruto. ¿Eso qué quiere decir? Si tú no haces cortes en tu vida, si tú no cortas aquellas cosas que Dios quiere que tú cortes, tu fruto está en peligro. Quiere decir que tu fruto corre el riesgo de no desarrollarse completamente. Y si tú no desarrollas ese fruto, y si ese fruto no se logra desarrollar, entonces tus posibilidades de extenderte hacia adelante, hacia el futuro, se reducen o simplemente demoran más. Ahora, no quiero ser tan literal con este tema de las plantas sin darle un significado real y tangible para ti que me escuchas. ¿A qué cosas yo me refiero cuando hablo del fruto? El fruto, en este caso, no es otra cosa sino la providencia de Dios para bendición o para alimento de quienes te rodean. ¿Qué es el fruto al fin y al cabo en una planta? Es lo que nos comemos de ella. A diferencia de esta planta de albahaca que tengo aquí conmigo, lo que comemos de ella son las hojas. Pero, ¿qué tal si les hablo de una planta de tomate? Tengo algunas imágenes de unas plantas de tomate que he estado produciendo en casa también. Y para que estas plantas se desarrollen, en casa hemos tenido que hacer distintas maniobras. No soy experto o no me considero un experto en temas de botánica, pero he tenido que tomar tiempo para estudiar. Como arquitecto que soy, hay cierto conocimiento que sí tenía previo, pero algunas cosas más detalladas las he ido aprendiendo en el camino durante este tiempo de la cuarentena. Y quiero decirte que para que un tomate delicioso, rico, dulce pueda ser colocado en nuestra mesa, es importante que tú cuides esa planta. Dios quiere que tú seas alimento para muchos. Dios ha puesto en ti recursos para que alimentes a muchas personas, no solamente con tus recursos económicos, sino también con las palabras, con el aliento que tú puedes darle a otros. No solamente con los bienes materiales con los que puedes bendecir a otras personas, a otras familias o a tu propia familia, sino también con una palabra de esperanza para alguien, con una oración que cambie la realidad de una familia. Dios ha puesto en ti todo el potencial para desarrollarte como individuo, como creyente y producir un fruto, pero un fruto que alimente a muchos. Por eso la importancia del fruto en tu vida. Por eso no es nada más decir, bueno, yo soy una albahaca que produce hojas y ya. Dios quiere que tú seas más allá de una planta que simplemente tiene hojas y que se poda para que crezcan más hojas. Dios quiere que tú lleves un fruto. Y más adelante, cuando sigues leyendo
el capítulo 15 de Juan, te das cuenta que el Señor dice que Él nos eligió a nosotros para que llevemos un fruto, pero no cualquier fruto, sino un fruto que permanezca, un fruto que se mantenga reproduciendo. Y tú puedes tomar esos tomates, estos tomatitos que ahí les voy a regalar unas imágenes que espero que producción me ayude y las pueda colocar, y podrán observar en estas plantitas de tomate que mientras ellas van creciendo, dentro de sí se van produciendo unas semillitas que, dado el tiempo correcto y con todas las condiciones adecuadas, una vez se cosechan esos tomates, pueden ser extraídas, y al ser extraídas, tú puedes entonces volver a germinar esas semillas y producir una nueva planta. Ahí hablamos de precisamente la riqueza y la bendición del fruto. Quiero continuar leyendo lo que dice el verso 5 de este capítulo 15. Dice: ciertamente yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, continúa diciendo el maestro, es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Y esto suena fuerte. Pero Jesús termina con una palabra de esperanza diciendo en el verso 7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y completo leyendo el verso 8 de este capítulo 15: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria al Padre. Finalmente, quiero concluir diciéndote algo. El objetivo de nuestra vida no solamente es el dar fruto para dar a otros, para bendecir a otros. De hecho, la palabra dice que en esto se resume la ley y los profetas. Que amemos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, pero que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto, como dijo Jesús, el que demos fruto, el que logremos realmente la plenitud como creyentes de permanecer en Él, de dar testimonio a nuestra generación de que podemos hacer lo que humanamente somos incapaces, sino que lo podemos hacer en Cristo Jesús, al final, como objetivo primordial, le da gloria al Padre. Dios quiere que tú lleves fruto, iglesia. En este tiempo, y aquí te quiero regalar un par de imágenes más, hemos aprendido que muchas veces para que ese fruto se dé, aparte de la poda, aparte de cortar, hay un concepto adicional que te quiero regalar antes de terminar este tiempo en el cual estamos compartiendo la palabra del Señor, y es la sacudida y la zarandeada. Porque resulta ser que estas plantas de tomate que estás viendo ahora mismo, al principio, cuando salían estas flores que ves en las plantas, me pasaba algo interesante: las flores se morían. Y yo decía, pero ¿por qué se mueren las flores y no se convierten en tomates? Como les decía, mi falta de experiencia con este tema de los tomates me llevó entonces a buscar información, a sentarme a estudiar, buscar libros y datos precisos acerca de cómo cuidar y atender este tipo de plantas. Y descubrí que en un ámbito natural, la planta de tomate necesita ser sacudida por vientos, por brisas fuertes que logren la polinización de la flor. Y en el ambiente natural hay también algunos agentes polinizadores como las abejas y otros que favorecen ese proceso polinizador de las flores, que logran entonces que se produzca el fruto. Pero en el balcón de mi casa esos elementos no están necesariamente de esa manera conjugados. Y me di cuenta que yo tenía que manualmente sacudir la planta para que ésta llegara a producir fruto. Y aquí les regalo un par de imágenes más. Al principio mis flores se morían y se secaban. Cuando entendí que era necesario sacudir la planta para que se produjera el fruto, entonces logramos nuestra primera y humilde cosecha de 3 tomatitos que han seguido o ha sido el inicio de muchos más, que al conocer cómo podíamos lograr la producción o la polinización de las flores, entonces hemos logrado que la planta produzca más. Para que se produzca el fruto en nuestra vida, 3 cosas. Es necesario la poda para que podamos ser fortalecidos y crecer con más vigor. Algunas cositas tienen que ser
podadas en nuestra vida. Ya Jesús nos ha estado podando durante todo este tiempo de la cuarentena. Estoy seguro que no soy el único. Número 2, hay algunas cosas que hay que cortar. Simplemente esto no es para dar vigor, esto es simplemente para restar lastre y peso que nos está impidiendo desarrollar fruto. Número 3, es importante que para llevar ese fruto permanezcamos unidos al Señor y que a veces seamos sacudidos y zarandeados para que ese fruto pueda entonces desarrollarse saludablemente. Cuando ese fruto se desarrolla, damos gloria a Dios, iglesia. Nuestra manera de vivir da gloria a Dios. Todo lo que ha pasado en tu vida en este tiempo no es para simplemente vanagloriarte y decir si tú has podido ayudar a otros. Qué bueno que yo he podido ayudar a otros. Claro que eso es bueno. Y le damos gracias a Dios. Y qué bueno que podamos compartirlo y decirle a otros lo bueno que hemos hecho, con el objetivo de dar gloria a Dios. Porque claramente lo dijo Jesús: si ustedes logran permanecer en mí y yo en ustedes, y llevar fruto, que es el propósito último que yo quiero con sus vidas, esto da gloria a Dios. Y no hay otra cosa que podamos hacer, iglesia, por nosotros mismos, que permanecer unidos a Jesús, unidos a esa planta principal, unidos a esa vid verdadera. Y al ser podados como esta plantita de albahaca, que cuando empezó apenas tenía 2 hojitas, pero yo la he ido podando cuidadosamente en los puntos indicados, en los lugares correctos según he aprendido que debe ser podada, entonces he logrado que ella se desarrolle de esta manera y produzca hojas para un delicioso pesto y una salsita en la casa. Asimismo, Dios quiere que tú y yo llevemos un fruto, pero no cualquier fruto, un fruto que permanezca, porque nosotros hemos sido elegidos por Él. Más adelante, y ya termino con esto, Jesús dijo: es que ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que lleven fruto y un fruto que permanezca. Señor, gracias te doy por tu pueblo. Gracias te doy por tu iglesia que se mantiene unida y se ha mantenido unida durante todo este tiempo. Gracias por el fruto que tú nos has permitido desarrollar y que pueda crecer en nosotros durante este tiempo. Gracias por la poda que has hecho en nuestras vidas. Gracias por los cortes que también has hecho, Señor, de aquellas cosas que no añaden beneficios a nuestra vida. Más bien queremos que nos sigas podando, como dice Juan capítulo 2. Juan 15, verso 2, perdón. Que nos sigas podando para que demos más fruto y un fruto robusto, un fruto vigoroso, como dice la definición de la poda. Señor, oro para que tu pueblo siga avanzando con seguridad en estos tiempos. Que tú sigas guardando y protegiendo a tu pueblo. Que aún desde sus casas, desde todos los lugares donde se encuentren, Señor, sus frutos sigan robusteciéndose. Que ellos puedan reproducirse en otras personas, en llevar ese mensaje de salvación, de amor y de esperanza. Que puedan tener alimento en sus manos para dar a otros. Es tiempo de dar a otros. Es tiempo de ser un fruto que alimente a muchos. Señor, permite que aquellos que lo han podido hacer no solamente puedan seguirlo haciendo, sino darles más recursos para hacerlos. Y pon en el corazón, pon el querer como el hacer en aquellas personas para poder hacerlo también. Dios, que tu pueblo pueda fructificar, que tu pueblo pueda reverdecer, crecer y desarrollarse aún en tiempos donde la desesperanza quizás inunda la mente y los corazones, cuando parece que todo está perdido, mi Dios. Quiero que tú traigas ese aliento y ese ánimo a tu pueblo. Señor, danos fuerzas. Danos, Señor, la capacidad de seguir creyendo y confiando en tus promesas y que a pesar de todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy, tú sigas guardando y cuidando a tu pueblo. Que podamos ser, Señor, como la vid verdadera, unidos a ti, que seamos ramas que den fruto y un fruto que permanezca. En el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor te guarde. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Que el Señor tenga de ti misericordia cada día. Que puedas fructificar, que puedas reverdecer, que puedas traer mucho fruto y un fruto que permanezca. Recuerda, hay que cortar algunas cosas. Otras simplemente hay que podarlas para que podamos vigorosamente crecer. Y de pronto no te niegues a un par de sacudiditas, porque seguramente eso ayudará a que ese fruto se desarrolle en ti y luego ese fruto permanezca para bendición de muchos y que esto
de gloria a Dios el Padre. Que el Señor te bendiga.